Las buenas noticias llegan hasta por el BOE. Leyéndolo, Ana descubrió que podía convertirse en personal del Consulado de España en Burdeos. Y, de buena onda, se fue con la música a otra parte, para vivir en Francia sin olvidar lo bien que suena Aragón. Ana, ¿podemos hablar? Sí, estamos en pausa, hemos puesto música. ¿Qué tal? Encantado. Hola, Mariano, ¿qué tal? de Aragoneses por el mundo. Un placer, bienvenido. ¿Eres locutora? ¿Eres DJ? ¿Qué eres? Sí, un poquito, estamos en la técnica, ponemos música, hablamos un poquito de cosas, de noticias. ¿Pero tú te dedicas a esto profesionalmente o no? No, yo soy amateur, yo trabajo en el Consulado General de España aquí en Burdeos. ¿Tú de dónde eres? Yo de Zaragoza. ¿De qué parte? Yo de San Juan de Mozarrifar. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí ya? ¿En Burdeos o en la radio? En Burdeos. En Burdeos 6 años. ¿Y en la radio cuánto? 2 años y medio más o menos. Es un programa español, es Voces Españolas. Es una radio asociativa. Aquí trabajan asociaciones, grupos independientes. Es algo comunitario. ¿Aquí el acento maño se oye en Burdeos o no? Por supuesto. ¿Se le nota mucho que es aragonesa o qué? Sí, se nota un poquito. ¿Nos presentas al equipo? Vamos Venga. a la mesa, a tabla. A ver, vamos al estudio, a ver quién está por aquí. Don Manuel Coca, de Salamanca, José Zorraquino, de Valencia, tenemos a Ana, que es de Cantabria, y a Agustín, que es de León. ¿Os tira Aragón o no os tira Aragón? Bueno, pues sí, hay que decir las cosas, que yo muchas veces leo la Aragón en televisión. Ah, ¿tú ves Aragón Televisión? Sí. Pero desde aquí. Sí, lo tenemos por satélite. ¿Y qué te gusta ver? Yo soy apasionado de deporte y luego de las jotas, porque me gustan las jotas. Yo dije una vez en antena, a ver si no se me va el acento ni a la de 3, y me dijo una señora, no, por favor, no te lo quites. Yo ya te estoy viendo al lado de Paco Ortiz Remacha en Aragón Radio, ¿eh? Para que veas, no perdemos la costumbre del aperitivo. El jamoncito de Teruel nos lo trae José, de camino a Valencia. ¿Porque coméis dentro de la radio o qué? Sí, comemos aquí en la emisora. Oye, ni Belén Esteban, ¿eh? Voy a tomar algo, nos lo comemos por el camino y os enseño Burdeos. Vale, venga, pues ¿qué llevas? Un poquito de jamón, que es de mi tierra. ¿Me Vámonos. enseñas algo más de Burdeos? Todo lo que tú quieras. ¡Venga, pues vámonos! ¡Hasta luego! Aragoneses por el mundo. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures. Bueno, Ana, ¿dónde estamos? Pues en el centro de Burdeos. Aquí es donde se ubica el Consulado General de España. ¿Aquí vives tú? ¿Desde hace mucho? Pues 6 añitos ya, hizo el 2 de mayo. Pues vaya revolución, ¿no? Mucha, toda. Imagínate. ¿Consulado o embajadas? Esto es consulado. ¿Y en qué se diferencia una embajada? Pues el consulado se dedica al plano administrativo y la embajada es más en plan diplomático. Aquí te puedes hacer registro civil, el censo electoral, los pasaportes, los visados, una fe de vida y poder notarial si alguien necesita hacer alguna cosa que te represente, ¿no? Ah, ¿pero tú has necesitado aquí un notario o qué? Sí, también, la verdad es que sí. Yo tenía el coche ya muy viejecito en España y como mi padre no podía llevarlo él a la chatarra, tuve que hacerle un poder notarial para que él en mi nombre lo llevase a la chatarra. Te pillaba cerca de casa el notario, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y tú aquí a qué te dedicas? Pues mira, yo aquí soy personal de servicio interno en la residencia del cónsul. O sea, que tú quieres un poco la gobernanta, ¿no? Sí, gobierno poco, pero sí. Oye, ¿y podemos entrar o no? No, la verdad es que no, por seguridad en estos momentos está un poco difícil. Bueno, Ana, ¿y este río de aquí cuál es? Esta es la Garona. El Garona será, ¿no? No, aquí en Francia son la Garona, la Dordoña, la Sena, aquí llevan todas son femeninas. Oye, muy grande, ¿no? Son 568 kilómetros. Y este es como yo, este nace en España, pero vive en Francia. O sea, que nace en los Pirineos. Exactamente, así es. Que está muy sucio, ¿no? No es sucio, es su color debido al mar, porque son las mareas lo que influye al río. ¿Cómo? Porque estamos en la boca del estuario. Entonces hay 2 mareas al día. ¿Como si estuviéramos en la playa? Sí. O sea, que está marrón por arena que viene del mar. Sí, estamos en la margen derecha, lo que equivale a Zaragoza, la Raval, a la margen izquierda. O sea, que están cambiados, ¿no? Al igual que cuando coincide la subida de la marea con el deshielo en los Pirineos, esta parte es inundable. ¿Y le encuentras más parecido a Burdeos con Zaragoza? Pero tenemos aquí el puente de piedra. ¿Ah, sí? Mira, ¿Y este puente cómo se llama? este es el puente de piedra, el Pont Lo Saint-Pierre. que pasa es que este los romanos no lo hicieron, ¿eh? No, esto lo mandó construir Napoleón. Tiene 17 arcos. Por cada arco, tú cuentas Napoleón Bonaparte. Ah, o sea, que tiene tantos arcos como letras su nombre. Así es. Así como en Zaragoza tenemos en el puente de piedra nuestros 4 leones maravillosos, en Burdeos, al lado del puente de piedra, tenemos nuestro leoncito. Hombre, pero este león es un poquito más moderno, ¿eh? Sí, hombre, a ver, esto es fibra de vidrio
¿Ah, está hueco? Sí, que mide 5 metros de alto por 8 de largo. ¿Y por qué está aquí este león? Representa la historia de Burdeos, de la región de Aquitania, está en el escudo de Burdeos, de la ciudad, y ten en cuenta ya de por sí, Leonor de Aquitania se casó con Ricardo III de Inglaterra y tuvo a su hijo que fue Ricardo Corazón de León. Que esto es un poco la tierra materna de Ricardo Corazón de León. Voilà. Aquí también hay tranvía. La verdad es que sí, tenemos tranvía y están construyendo ya la 4ª línea. Aquí está el controlador del tranvía. Salud, Saba. Bien. ¿Hablas español? Sí. ¿De dónde eres? De Salamanca. ¿Cómo te llamas? Félix. ¿Cuánto tiempo llevas llevando el tranvía aquí? Yo desde el principio, desde 2003. ¿Usted controla billetes o controla otra cosa? No, yo controlo los conductores. ¿Cómo llegas hasta aquí? Pues mis padres inmigraron aquí en 58 y yo nací aquí y aquí sigo trabajando. ¿Más salmantino o más francés? Más salamantino. ¿Sí? Aunque no tengo que decir, pero bueno. Que vaya bien. Buena jornada. Ale, adiós. Sur l'avenue. Venir aquí es como ir a la Plaza del Pilar en Zaragoza, esto es obligado. ¿Y cómo se llama este sitio? Esto es la Plaza de la Bolsa. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues ahí tenéis lo que es el Palacio de la Bolsa y enfrente está la aduana. ¿Y por qué es tan importante este lugar? Burdeos era una ciudad amurallada y aquí es donde se hizo una brecha y se abrió de cara al río. Aquí pusieron, en la época de Luis XV, una estatua ecuestre. Ah, pero yo aquí no veo ninguna estatua ecuestre. No, la tiraron. ¿Y ahora qué fuente es esta? Estas son las Tres Gracias, las hijas de Zeus. Tú eres muy pilarista, porque te veo aquí la medida... Y mira, por supuesto, no puede faltar. ¿La pulserica también la llevas? También, incluso un colgante, siempre lo llevo. Y cuando viajo también, O sea, que la Virgen del Pilar siempre contigo. siempre. ¿Tú eres muy de viajar o has sido más de estar en casa? Me gusta viajar y soy muy casera. Yo salí de casa con 39 años y fui la última de los hermanos en salir. Yo fui la que dejó a mis papás solos. ¿Y aquí tú tienes familia, tienes pareja? No, soltera y solita. ¿Y la distancia cómo se lleva? Se lleva, Pesa mucho. hombre, a ver, el que te diga que no, miente. Oye, ¿y aquí la gente viene para más cosas? Porque esto es muy pintoresco. Bueno, porque la gente viene mucho aquí porque la foto, la postal de hoy en día de esta ciudad es la plaza con el reflejo del espejo de agua. Este es el espejo de agua más grande del mundo, 3.450 metros cuadrados. ¿Y está aquí en Burdeos? Aquí en Burdeos. Pero esto no es un estanque, ¿no? No te vayas a chipear. No. Es una lámina de agua de 2 centímetros de altura y cada cierto tiempo se va llenando de agua y luego incluso también hay una bruma. Y la gente aquí viene a hacerse la foto, supongo, ¿no? Sí, viene de día y la foto también es de noche. Venga, pues ponte ahí que te hago una foto, a ver. Venga, Di Aragoneses por el mundo. aragoneses por el mundo. Estoy escuchando aquí hablar español. Sí, de Valencia. ¿Qué hacéis por aquí? Pues viaje de placer, ¿Y por qué habéis escogido Burdeos? porque yo estuve aquí hace 2 años de trabajo y me gustó mucho. Lo de trabajo no lo ves igual que cuando vienes de placer. ¿Sale muy caro venir desde Valencia hasta Burdeos? 80 euros. Y de vuelta. ¡Qué ofertón!, ¿no? Sí, me moló y dije el próximo viaje que haga pues lo iré para allá. Bueno, pues que vaya bien. Venga, Vale, chao. gracias. Chao. Desde Burdeos, aragoneses por el mundo. Un café, un monde trop petit. ¿Dónde nos traes? Mira, os traigo a la plaza Esplanada de Cancún, la explanada de ciudad interior más grande de Europa. Esta de aquí. ¿Y cuánto mide? 126.000 metros cuadrados. Qué barbaridad, es muy grande esto, Sí, ¿eh? casi nada. ¿Y aquí qué es lo que se hace? Aquí se organizan ferias, aquí se instala el circo, O sea, en el centro de la ciudad. en pleno centro de ciudad. ¿Sois españolas? Sebastián. ¿Y qué hacéis ahora mismo? Que os veo ahí con el móvil. Sabiendo a ver qué es esta plaza y qué dice. ¿Pero qué pasa? ¿Que los guías turísticos son muy caros? No nos hemos planteado, hemos salido a la aventura. Somos un grupo de amigas y todos los años nos vamos por ahí a diferentes sitios de Europa o donde terci. ¿Pero cómo habéis venido aquí? En coches. ¿Tan cerca pilla del País Vasco? 2 horas y media. ¿Y vosotros de Aragón aquí también? Sí, porque ella vive aquí. Ah, mira. Y yo Vale, creo que vale. incluso ella os puede decir dónde estamos ahora. Este es el del monumento a los girondinos. Ah, los girondinos, eso me suena a mí de la Revolución Francesa. Claro, los jacobinos fueron la parte del pueblo los más revolucionarios y los girondinos la parte más burguesa que hicieron la revolución, ¿no? Los 2 bandos. ¿Y por qué le han puesto aquí un monumento en Burdeos? Burdeos está en la Gironda y aquí nacieron los girondinos. Ah, lo que sí que veo que aquí hay un gallo sacando pecho. Representa el orgullo francés. ¿Nos sigues enseñando un poquito más de Burdeos? Lo que tú quieras. Venga, vamos para allá. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. Bueno, Ana, ¿qué vamos a hacer? Pues quiero que pruebes el dulce típico de la ciudad de Burdeos, que es el canelé. ¿Y qué significa canelé? Canelón. Pero es muy diferente a los nuestros, ¿no? Mira, los tienes aquí. ¿Por qué tienen esta forma? Estos son los moldes que usaban las monjas. C'est pour ça que ça s'appelle le cannelé.
Voilà. C'est la forme de canneleur. ¿Y qué lleva el canelé? Dans les cannelés, vous avez du jaune d'œuf, du lait, du sucre, du beurre, de la vanille, du rhum. Je voulais un café au lait avec des cannelés. Y aquí llegan ya los canelés y el café olé. Muy bien, merci. ¿Por cuánto sale? Por 12 euros. Y lo que estás viendo. Lo que pasa es que los precios aquí... Sí, hombre, a ver, estamos en Francia, el nivel de vida también es más alto que en España. Ten en cuenta que ya un café con leche te cuesta a partir de 3 euros. Vamos a probarlo. ¿Cómo sabe? Está buenísimo. Sí. Oye, ¿con quién te tomarías tú un canelé aquí? Pues te diría que me traería a mi familia. ¿Sois muchos en casa o qué? Casi 30 personas. ¿Cada cuánto se puede ir por allí? Bueno, ¿cómo explicar cuando se expresa con la lágrima, ¿no? Querer estar y no poder. ¿Hay algo que te vayas a perder pronto que a ti te gustaría estar allí? Pues sí, la comunión de mi sobrino, ahijado, pero el trabajo es el trabajo. Cuando Dios no te da hijos, el diablo te da sobrinos. Pues ¿sabes qué? Ellos, si querían que tú hoy estuvieras allí con ellos. Mira tu ahijado, lo que te dice. ¿Qué le dirías a él ahora? Ay, lo siento mucho, Daniel, me encantaría de verdad, pero no puede ser. Feliz comunión. Que él te ha mandado un regalito y que el regalito está aquí. Oh, por favor. Ellos querían que no te perdieras el detalle que van a dar a todos los que estén allí. Oh, por favor, qué guapísimo. Muchas gracias. El más guapo de todos. Bueno, pues estamos en la Plaza de la Comedia. Aquí se encuentra la Ópera de Burdeos. Es un edificio grandísimo. En su día, en el año 1871, fue la sede de la Asamblea Nacional. ¿Y esta estatua que está aquí? Bueno, pues esta estatua pertenece a una exposición que se hizo en el verano del 2013 del artista mallorquín español Jaume Plensa. Cuando se retiraron las piezas de la ciudad, esta se quedó a petición popular. Oye, y hablando de quedarse, ¿tú te ves quedándote aquí o volviendo? Vuelvo en vacaciones siempre, ¿eh? Bueno, pues cuando vuelvas, acuérdate de traerme unos caneles, ¿vale? ¿Cuántos quieres? ¡Una caja! Vale. ¡Venga, hasta luego!